Hola, respetables autoridades y miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Agradezco mucho la oportunidad de mostrar este pequeño trabajo aquí en su espacio y agradezco en particular a la maestra Gloria Thomas por haberme extendido la invitación a participar en este ciclo de patrimonio. El tema que voy a presentarles es la ciudad como museo, relaciones estéticas entre escultura pública y entorno arquitectónico en Guadalajara. Yo soy Gustavo Larroyo, soy maestro en Ciencias de la Arquitectura y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Guadalajara. Bueno, este trabajo parte de tres ideas principales. La primera es que la escultura pública genera la transformación de la arquitectura que la circunda en un espacio expositivo, como en una especie de museo de arte público. La segunda es que idealmente existe una relación entre los significados y los elementos estéticos de las piezas de arte y los espacios en los que se localizan. Y la tercera es que la elección y el acomodo en las ciudades de las esculturas públicas se determina por el fenómeno de legitimación que opera en los campos sociales que intervienen en el arte y en la arquitectura. Hay que acotar que elegir una obra para su exhibición y localizarla en algún lugar específico en relación con otros objetos es parte de lo que se llama actividad curatorial en los museos y galerías. Curaduría es una palabra que deriva del verbo latino curare, que es normalmente traducido como la acción de cuidar o vigilar. Implica la selección, identificación, clasificación, catalogación de objetos que pueden ser de interés para su exhibición, así como su orden lógico en torno a la comunicación de algún mensaje o la elaboración de un discurso que ilustra, educa o transmite ideas, es decir, que apela a la función comunicativa del arte. Requiere, por un lado, de trabajo de investigación y el diseño de un orden, de un guión museográfico estético y adecuado, con elementos narrativos que faciliten la comprensión del contexto, del mensaje que se pretende transmitir con la exhibición o con la exposición de los objetos. Diría yo que la relación entre una escultura pública y la arquitectura será exitosa, en tanto que la elección o el posicionamiento de la pieza lo sean, es decir, si hay una curaduría o una elección adecuada a partir de todos los elementos previos. Otro concepto que me resulta muy interesante es el concepto de legitimación. Legitimación es, su definición más elemental es dar carácter de verdadero a algo. Ocurre de manera consensuada, es una cuestión de consenso social, en primer lugar. Obviamente, cuando hablamos de consenso social, hablamos de la relación entre muchas y diversas instancias que constituyen todo el entramado o todos los aspectos o todos los campos, como diría Pierre Bourdieu, de una sociedad. Estos fenómenos de legitimación aunan o aumentan una similitud más entre los elementos sociales de los campos del arte, del mercado del arte y la relación entre las administraciones y la escultura pública. Y este concepto de legitimación también opera en muchos aspectos y en muchas dimensiones. Para los artistas, los posiciona como una especie de instancias independientes que navegan entre clases sociales a partir de lo que Bourdieu también llamaría capital simbólico. Es decir, el artista, para ser tomado en serio, tiene que considerarse legítimo desde la sociología, ¿no? Eso es mediante
especialización en su ramo, mediante el trabajo o mediante la legitimación académica o mediante el prestigio alcanzado a partir de su producción. Esto es particularmente importante para los campos del arte porque los artistas, al producir significado, pero no utilidad práctica desde la concepción tradicional o dieciochesca de las bellas artes, lo mantienen todavía en una posición de outsider al respecto del funcionamiento de las estructuras sociales. Esto puede parecer un poco anticuado, a lo mejor en cuanto a los conceptos, un poco estructuralistas, posiblemente. Sin embargo, a grandes rasgos, la legitimación se puede traducir en prestigio para el artista. Esto representa en el mundo real capital económico o social. Es decir, dinero o posiciones estratégicas para el artista. En ese sentido, podemos decir que la institucionalización académica o la institucionalización de la obra del artista mediante las instancias gubernamentales es una concentración de capital simbólico, como diría Bourdieu. Sin embargo, esta relación de legitimación es legítima, es recíproca, en el sentido de que mientras las instancias de poder legitiman al artista, la obra de arte, el objeto, también legitima a estas instancias de poder. De manera tradicional se sabe que desde el Renacimiento, cuando se ejercía el mecenazgo sobre los artistas, lo que hacía el mecenas era legitimar su autoridad o legitimar su poder a partir de este patrocinio de los artistas. Esto resulta muy interesante porque en tiempos, en la actualidad, ocurre que hay diversas maneras de legitimación de la obra de arte público hacia el poder que determina su posicionamiento. Parece ser que las esculturas figurativas mantienen esquemas de legitimación hacia el poder que operan de manera diferente que las esculturas que no son figurativas. Mientras que el arte figurativo o historicista apela un poco a la genealogía, como diría Foucault, la genealogía del poder, la escultura abstracta apela más bien a lo que Max Weber llama el desempeño o el rendimiento de la instancia gubernamental, la instancia de poder. Es decir, cuando se nos muestran esculturas monumentales que no necesariamente son historicistas ni representan hitos o acontecimientos históricos, sino más bien ideas abstractas o figuras no realistas, por así decirlo, lo que tenemos es un mecanismo de legitimación del poder a partir de ese desempeño, de esa capacidad de generar obra pública o de embellecer la ciudad por diversas vías. Obviamente, los gobiernos no son la única instancia de poder que necesita ser legitimada, ni son la única instancia, y menos en estos tiempos, que ostenta poder o capacidad de desempeño. Es interesante, por ejemplo, en este ejemplo que muestro de la escultura de Mercurio de Juan José Méndez Hernández, cómo de repente hay una comunicación o una reciprocidad entre el contexto de la obra y sus elementos significativos al respecto del edificio que la alberga. Podemos ver una representación que se puede considerar clásica, es una representación figurativa de Hermes para los griegos o Mercurio para los latinos, para los romanos, que tradicionalmente se posiciona en los edificios que tienen alguna relación con el comercio.
¿Por qué? Porque Hermes, Mercurio, es el dios del comercio para romanos. Y es cuando se posiciona esta escultura fuera de edificios con estas características o con estas funcionalidades, implica una especie de cartel. Es decir, la escultura pública en el plano semiótico hace las veces de una especie de rótulo o letrero que nos habla de la funcionalidad o de la instancia propietaria o que opera en el edificio que la alberga. En este caso, el Mercurio de Juan José Méndez Hernández posee algunas características que la alejan un poco de los esquemas clásicos de representación de los dioses o de este dios de Mercurio. Normalmente a Mercurio se le representa con un sombrero de ala amplia, conocida como petazo, me parece. Se le representa con los pies alados y con un caduceo con dos serpientes enroscadas. En este caso, el Mercurio de Juan José Méndez Hernández muestra las alas en la cabeza en lugar del sombrero de ala amplia. Y en el caduceo, que usualmente solo lleva dos serpientes enroscadas o a veces con un par de alas añadidas, se muestra el escudo de la ciudad de Guadalajara. Esta es una desviación iconográfica que implica una especie de, aparte de una apropiación del mensaje, una singularización de la significación de la escultura. La acerca más a la enunciación total de el comercio de Guadalajara, dadas las características morfológicas variantes o variables de la pieza. Aquí hay un ejemplo de la escultura historicista, con algunos rasgos particulares también. Es la escultura excelente de José Clemente Orozco, de Miguel Miramontes. Miguel Miramontes es un escultor coyuntural para la ciudad, aparte de ser, de que fue miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Él fue el fundador de la Escuela de Escultura de Guadalajara, de la Escuela de Escultura de la Universidad de Guadalajara. Y esta escultura en particular quizá no sea de sus obras más conocidas, sin embargo, desde mi perspectiva es muy significativa, en primer lugar por la relación enunciativa que guarda con el entorno arquitectónico. La escultura se encuentra en el Jardín Orozco, frente a la Casa Taller José Clemente Orozco, que hoy opera como museo. Aparte de esta relación enunciativa, la configuración de la pieza respecto del entorno me parece también muy exitosa. Es como da una sensación de vida a la escultura. Desde la postura en la que está elaborada, parece como si Orozco se encontrara tomando apuntes o boceteando alguna imagen. Su cabeza se encuentra ligeramente ladeada. La vista está orientada hacia arriba, también ligeramente, un poco en dirección a la casa museo. Esto es una curiosidad nada más. Y muestra ciertos niveles de realismo a partir de la cintura de la escultura hacia arriba, hacia el dorso y hacia la cara, en tanto que el bloque cúbico donde se encuentra sentada la imagen y los pies, el pantalón, muestran rasgos ligeramente abstractos, tendiendo a la geometría. Son lineales, hieráticos, sin embargo, muestra algunos elementos que le proporcionan cierto realismo, elementos que solo funcionan en conjunción con el espacio. Es decir, parece como si se encontrara en un lugar a propósito para realizar su actividad, el pintor. Es llamativo porque esta escultura fue realizada de manera simultánea a la escultura de Mariano Azuela, que se encuentra justo en la plazoleta enfrente de la plaza del Jardín Orozco. Fue esculpida en el mismo año y también por encargo del gobernador Agustín Yáñez.
Parece ser que el gobernador Agustín Yáñez encargó estas dos esculturas a Miguel Miramontes. Miramontes, según las fechas que se encuentran asentadas en las propias esculturas, las realizó hacia 1954. Sin embargo, ambas piezas, a pesar de que existe simetría en los espacios arquitectónicos en los que se encuentran, las dos plazoletas, tanto la de la escultura de Orozco como la de Mariano Azuela, se encuentran, son parte del trazado resultante de la edificación o de la proyección de la glorieta Minerva. Es decir, son plazoletas de forma irregular, pero son simétricas entre sí, son como espejos. Sin embargo, las esculturas tienen rasgos distintos, en tanto que la escultura de Mariano Azuela es hierática. Se encuentra el asiento sobre el que se encuentra localizada, da la sensación de ser un sillón grande, como una especie de trono, se encuentra en total reposo, pero su aspecto es hierético en comparación con la escultura de Orozco, que se muestra con movimiento y con vida. El gobernador Agustín Yáñez seguramente tendría algún interés particular en la consolidación de estas dos obras, considerando que pues, el mismo gobernador tenía una gran beta artística, pues es uno de los grandes escritores de la novela de la Revolución Mexicana, Al filo del agua, con El filo del agua, y supongo que tendría alguna especie de intención al mandar a hacer la escultura de Azuela en particular. Sin embargo, la escultura que presenta mayor realismo es la de Orozco, hipotéticamente, quizá por la relación directa que tendría Miguel Miramontes con el rostro de José Clemente Orozco. Recordemos que Miguel Miramontes fue quien tomó el molde de la máscara funeraria del pintor jalisciense. Otro caso es el de la Gran Puerta, que representaría este otro mecanismo de legitimación que no tiene que ver necesariamente con la historia, sino con el desempeño de las administraciones. Esta escultura en realidad fue construida hacia 1969, casi de manera simultánea al fraccionamiento, donde se encuentra Jardines Alcalde, y también cumple con una función de enunciación respecto al nombre de la colonia. La Gran Puerta en realidad es la abstracción de dos letras, la J y la E, que son las iniciales del nombre de la colonia. Esta escultura está hecha de prismoides triangulares, es una escultura hueca, prefiero que geométricamente son prismoides triangulares, ordenados de manera que parezcan, por un lado, las jambas y el dintel de una puerta colosal, de una puerta monumental, y por otro lado, la abstracción de las letras J y A. Es más compleja de lo que parece, en realidad hay más de lo que se ve en estas fotografías. Esta se podría tener en pie en sí misma debido a su forma, y creo que la integración al entorno arquitectónico es muy eficiente, hasta el punto de que la escultura es apropiada por los vecinos, es parte de la identidad de la colonia. Se encuentra además posicionada en un espacio elevado que le proporciona un carácter de hito para la colonia donde se encuentra. Además, efectivamente funge como una especie de puerta fantástica o de umbral entre las dos mitades de la avenida Juan Zurbarán, que está dividida, está partida en dos por la plazoleta en forma de cuña, donde se encuentra posicionada la escultura. Los transeúntes, los colonos, la habitan, pueden subir sobre algunas partes de la escultura, descansar en ella, los niños juegan, se resbalan por algunas de sus partes. Es una escultura apropiada por el vecindario donde fue posicionada. Otro ejemplo de apropiación también es este otro de Alejandro Colunga, que no es enteramente figurativo,
pero tampoco es historicista. Es una especie de jugueteo de Alejandro Colunga con el surrealismo, como muchas de sus obras. De alguna manera recuerda algunos trabajos de Leonora Carrington o de Remedios Varo, dos mujeres surrealistas, que también mostraban de repente algunos sistemas de figuración en las que se antropomorfizaban objetos, como en este caso, que es una sala de estar con formas antropomorfas, grotescas de repente. Hay un montón de anécdotas del mismo Colunga respecto de estas sillas. La mayoría están documentadas en diversas revistas de los 80s. Hay antecedentes de esculturas realizadas por el mismo autor anteriores a esta sala de magos, que fue posicionada hacia 1993. Alejandro Colunga es arquitecto, o más bien tuvo formación como arquitecto antes de dedicarse por completo al arte. Cursó algunos semestres, me parece, de la carrera de arquitectura, y parece ser que tiene una conciencia plena de la relación de distancias que debe haber entre las esculturas y el entorno arquitectónico en el que se localizan. En esta vista aérea del Museo Cabañas se puede apreciar la Sala de Magos y los Magos Universales, dos instalaciones escultóricas de Colunga que se encuentran en la misma explanada frente al Cabañas. Se ve como la pirámide visual de ambas esculturas se resolvió a partir de posicionarlas a distancia distinta de la entrada principal del hospicio, de donde se encuentra el frontón y el acceso. Ya un poco más adelante, en este siglo, en este milenio, hacia 2015, 2016 me parece, se comenzó el programa de arte público en Guadalajara, en el que se posicionaron diversas esculturas en diversos sitios del trazado urbano, algunas con más éxito que otras. Aquí muestro, por ejemplo, la pluma de Pedro Escapa, que es una escultura hecha de acero Corten, que no representa otra cosa que una pluma, efectivamente, pero en el discurso curatorial se le atribuyó el ser una especie de homenaje a los escritores caídos, a los periodistas caídos en particular. Hay una relación también como entre la pluma y el entorno, en el sentido de que está en la avenida Pablo Neruda, es un escritor, y es un objeto que a cierta distancia puede ser llamativo, interesante. Sin embargo, la relación de dimensiones entre la escultura y el entorno arquitectónico no me parece que sea muy exitosa, debido a que desde muchas direcciones es posible perderla de vista debido a las dimensiones de los edificios que es cerca y al tráfico y a la posición que ocupa al respecto de algunos espacios de la circulación, en particular cuando se transita de Zapopan, desde el centro de Zapopan, por esa calle. Es decir, se pierde un poco la escultura debido a sus dimensiones reducidas al respecto del entorno. En este mismo programa se posicionó Sincretismo de Ismael Vargas, una escultura muy sencilla, que básicamente son dos láminas de metal entrecruzadas y cortadas mediante un proceso que permitió conservar elementos iconológicos de dos figuras religiosas de dos momentos diferentes de la historia de México. Por un lado, la Virgen de Guadalupe, y por otro lado, la representación de Coatlicue. Es una escultura que enunciativamente es sencilla de comprenderse. Se supone que la Virgen de Guadalupe de alguna manera es una especie de sustituto
cultural de lo que en la religión popular, de lo que hubiera sido la coatlicue prehispánica. Esto genera lo que se llama sincretismo, que, bueno, en la historia de la Iglesia Católica ha ocurrido muchas veces desde el principio de los tiempos. Incluso en la iconología del arte se pueden percibir muchos elementos en muchas representaciones que son evidentemente sincréticos, en leyendas, en historias del cristianismo. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, la relación que hay entre Santa Catalina de Alejandría, la santa que fue torturada por no abjurar el paganismo y por no casarse con el emperador Magencio, y Hipatia, también de Alejandría, la filósofa griega que murió por no... cuando los cristianos tomaron el poder en Alejandría. Digo, hay sincretismos así, hay muchas manifestaciones similares a lo largo de la historia. La misma figura de Cristo tiene antecedentes mitológicos como Dionisos o Osiris en la mitología griega y en la egipcia. Sin embargo, esta escultura generó todo un revuelo en su momento. Hubo incluso divisiones, no divisiones, sino algunos enfrentamientos ideológicos en el interior de la Iglesia católica, algunos clérigos que la aprobaban y otros que no, y a la fecha la escultura sigue albergando frente a ella a grupos religiosos que rezan como resarcimiento por la herejía que les representa a algunos, ¿no? Sin embargo, la relación visual entre la escultura y la pirámide que tiene por punto de fuga la iglesia de Nuestra Señora del Refugio es bastante exitosa. Y también la relación entre la escultura y el entorno arquitectónico cercano. Por un lado, tenemos los edificios, la altura de los edificios circundantes, que son edificios bajos, construcciones típicas del centro de la ciudad, y elementos del arte o de la cultura popular como grafitis, que se encuentran cerca de la escultura también, que le dan un entorno, me parece a mí muy adecuado, y que tiene alguna confluencia con algunos elementos que son influencia del creador de esta obra, Ismael Vargas, quizá un poco como los neomexicanismos de los años 80 y el arte pop. Finalmente, otro ejemplo que me parece exitoso en cuanto a la configuración de la pieza y en cuanto a algunos elementos del entorno de la pirámide visual, es reminiscencia del cubano Rafael San Juan, que se encuentra sobre el puente Matute Remus, a la entrada en dirección a Chapalita. Este puente es un puente atiantado, es una obra de infraestructura bastante digna, y la escultura me parece exitosa en cuanto a su morfología. Está hecha de pequeñas láminas rectangulares de acero soldadas entre sí. Genera un efecto interesante, ya que a mayor cercanía de las piezas al respecto del centro de la escultura, la densidad es mayor, de manera que hacia los extremos, hacia los bordes de la pieza, parece como si se difuminaran un poco los trazos del rostro que representan. De manera que pareciera que para los automovilistas, al entrar hacia el puente Matute Remus, la pieza se va apareciendo un poco en el horizonte, y siendo una salida de Guadalajara, se les hace una especie de despedida. La pieza me parece muy ingeniosa en cuanto a esa configuración de pequeñas placas metálicas que ocasionan ese efecto de
fantasmagórico de aparición y difuminación en los bordes. Sin embargo, el discurso en su momento que apareció en los periódicos hablaba de que era un homenaje a la mujer tapatía, a la belleza de la mujer tapatía. No sé si sea un poco ingenuo, pero definitivamente el efecto que ocasiona la escultura como de una aparición que surge y se difumina es muy interesante. Sin embargo, es una escultura de difícil acceso, una escultura que solo los automovilistas que transitan por el puente pueden apreciarla, solo por unos muy breves instantes debido a la velocidad a la que se transita por ese puente. Bien, bueno, estos fueron algunos ejemplos, algunas posibilidades de representación y algunos lenguajes escultóricos que se encuentran presentes hoy en día en la ciudad de Guadalajara. Dado la brevedad del tiempo que tenemos para hacer esta presentación, no es posible profundizar más. Sin embargo, un poco a manera de conclusión, creo que tanto las autoridades como los artistas y la gente que habitamos esta ciudad tendríamos que estar un poco al tanto de lo que ocurre al respecto de la obra pública, de la infraestructura y de las esculturas que se posicionan en nuestro entorno, ya que finalmente es la ciudadanía la que, por un lado, proporciona los recursos y, por otro lado, la que vive, disfruta o sufre de las piezas escultóricas que se encuentran posicionadas en nuestro entorno arquitectónico. Muchísimas gracias.